mediante tablas ARP. La diferencia. Tabla de enrutamiento tiene las direcciones de red ¿cierto? Que debe conocer el router para encontrar un host de una red. En las tablas ARP, en cambio los switch conocen las tramas, las direcciones más de origen del tipo. Ahí tenemos una diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos enrutado o queremos enrutar en forma estática el router 1. El router 1, ¿cierto? Para poder llegar a un host que está en la red remota, tiene que conocer las redes, no la IP, ¿cierto? Es la red que conoce. Porque si conoce la red, va a conocer toda la IP que corresponde en ese grupo. El procedimiento, por ejemplo, va a ser una ruta estática del router 1, ¿cierto? A las redes que uno conoce. ¿Cuáles redes debería conocer el router 1? La 2, la 10, S10.0 y la 11.0. Esa hay que enseñar, ¿cierto? Enseñársela. Que aprenda la ruta, cómo llegar. Estas no las conoce, estas las conoce y no es necesario enseñárselas porque las tiene directamente conectadas. ¿Sí? ¿Estamos? Ese es el concepto para aprender con la ruta estática. Desde el router 2, ¿qué redes hay que enseñar? Esa y esa, ¿cierto? Esta no, tampoco. ¿Estamos? Ruta estática. Entonces, cuando yo ya enruto, ¿cierto? Veo mi resultado, por lo tanto, el router debería tener una tabla donde van a aparecer todas las redes que va aprendiendo o que le enseñamos o que debería conocer. Donde siempre las que están con la letra C son las que están directamente conectadas, esas son las que conoce por defecto. Por lo tanto, esa red o cualquier host o IP de esa red la conoce. Esa también y esa también. ¿Ya? En los capítulos nombra por ahí un concepto que se llama ruta predeterminada o ruta por defecto. Y una ruta predeterminada o ruta por defecto es hacer una red genérica que conozca cualquier red. Por lo tanto, yo haciendo una sola línea de código puedo hacer que conozca todas las redes del otro lado. Por ejemplo, si nosotros programáramos un router 1, ¿cómo serían las rutas que debería programar en forma estática para conocer lo que tiene el router 2? Sería, estando situado aquí, sería IP row, La donde quiere llegar. por ejemplo, la red La 10, 1, 2, 0, máscara, 255, 255, 255.0 y luego por el camino que vendría siendo la siguiente interfaz, la punto 226, por ahí se va a ir. Entonces, para llegar al router 2, ¿cierto? Va a tomar el camino 209, 165, 200, 224. Y así debería crear una segunda ruta que debería ser para esta red, ¿cierto? ¿Cuántas rutas voy a tener que seguir en la router 1? 2. Y por el Y 3 o 4 o 5, depende de la cantidad de redes que van a aparecer. Sigo sin entender el asunto de la máscara 255, 255, 250 para el 10.1.2. ¿En esta red? Sí. Mira, es que cuando lleguemos al capítulo siguiente, aquí hay un número que dice que es 24. 24. Como nosotros vamos a trabajar en binario, el router que es en binario, ¿cómo yo sé que esa máscara me dio ese valor, ¿cierto? Esa máscara de red. Este valor que está acá me va a dar el valor de la máscara. ¿Ya? Las direcciones IP están hechas de 32 bits. 32 bits. El 24, el número 24, me está indicando el valor de la máscara de red. Eso, el colocar 24, es lo mismo que hacer esto aquí abajo. Sí. ¿Cierto? Es lo mismo que haber escrito la máscara de red. Para no variarte tanto, porque esto lo tenemos que trabajar en binario y ahí tiene que ponerle bastante esfuerzo en los capítulos siguientes, significa que ese valor son 24 bits unos. Entonces esos 24 bits unos yo los voy a escribir, por ejemplo, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y los separo un grupo de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llevo 16 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuánto llevo? 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24 representa que hay 24 bits en uno y los otros son para completar los 32 bits. Relleno con 0. Ahí tengo en total 32 bits. Y esto después tú lo transformas a decimal, ¿cierto? Ese número binario que está ahí, y ese número te va a dar, el decimal, el 255, 255, 255, y el resto es 0. Y por eso se transforma en la máscara de esa en la máscara de red. ¿Ya? Y por eso van a tener que poner el estudio en el capítulo siguiente, donde viene la transformación y Entonces ya no se te va a entregar el valor listo, se te va a poner un prefijo. Ya.
aquí representa x30 bit en 1, entonces te dan otra máscara. Ese valor de la máscara es entregada ya textualmente, pero tienes que transformarla a binario, después transformarla a binario a decimal, para que te dé el valor. Ese procedimiento que hice, este pequeño cálculo que hice acá, es lo que me permitió determinar que esa va a ser la máscara de oro. Entonces, una ruta estática es indicarle por qué camino tiene que ir, ¿cierto? Hay un comando que se llama ruta por defecto. Y la ruta por defecto significa que yo hago una sola programación de una ruta y él va a conocer todas las redes que están en el otro lado, sin especificar una por otra. Porque si aquí aparece otra red más, debo volver a hacer otra línea y enseñarle al router que aprenda la red siguiente, ¿cierto? 3, 4, 5, 10, 15 redes, las que sean necesarias. Una ruta por defecto sería hacer esto, jóvenes. Estoy situado en el router 1, voy acá, y sigo con el mismo comando, el prout, pero la red que va a conocer es la 0.0.0.0 con máscara de red 0.0.0.0 y va a conocer esas redes por la IP 209, 165, 200, 224. Luego 226, perdón. ¿Qué le estoy diciendo con esta línea? Cuando uno usa una red por defecto, significa que con ese comando está conociendo todas las redes con todas las máscaras. O sea, si yo programo esta línea de código, en el router, lo que se llama una red por defecto, ruta por defecto, o ruta predeterminada, como lo encuentran en el capítulo, significa que automáticamente este router conoce todas las redes que están al otro lado. Esas ya se las conoce, las deja pasar. Y si existiesen 4, 5, 10 redes más, las conoce igual. Es un solo comando. ¿Por qué no damos la de explicarle cada una de las redes? Porque es necesario que si tú dejas una red por defecto, estás permitiendo pasar todas las redes. Por ejemplo, imagínate con respecto a seguridad. O sea, no hay un filtro para... No hay ningún filtro. Y supone que una de esas redes te está haciendo daño, ataque. La estás dejando pasar a tu red interna, ¿sabes? O sea, solo si estoy en un lugar seguro. Cuando tú programas un router, tienes que dejar pasar solamente las redes que tú conoces, o las que son necesarias. Por ejemplo, puede pasar lo siguiente. Yo encuentro que de este router, donde este host me están haciendo muchos pings para allá. O encuentro que me quieren hacer un ataque, una denegación de servicio o algo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Esta red, ¿cierto? Que conozca la red 10.1.2.0, que le coloco, la saco, le coloco un no IP route y saco esa red. Por lo tanto, él ya no va a conocer nada de lo que venga a esta red, pero sí va a dejar pasar todo lo que pasa en esta red. Entonces aquí deniego la entrada a todo esto. O sea, es como darle permiso a todo y banear una. Claro, trabaja con seguridad. Pues si por ejemplo yo encuentro que esa red me quiere cometer algún acto malicioso, esa red, ¿cierto?, la saco de la programación de la red externa. Entonces dejo pasar lo de la otra red. Cualquier host que pertenezca a la otra red pasa. Cualquier host que está en la red de abajo no pasa a mi red de acá. Entonces si yo le prohíbo, ¿cierto?, el acceso. Si tú dejas la ruta por defecto, estás dejando pasar cualquier red. Entonces es peligroso en ese sentido. Uno, ¿qué programa? La red que necesite. ¿Quiénes son los que tienen que programar esas rutas por defecto? ¿En qué caso tú tienes que usarlo? Por ejemplo, cuando tú te enfrentas a ver un proveedor de internet que tiene sus routers que se comunican con Europa por fibra óptica en Valparaíso, imagínense la pega de chino que sería del administrador del sistema programar todas las redes que llegan de Europa. Son millones de redes. Entonces, ¿qué le hace? Una ruta por defecto y deja pasar todas las redes que vengan por el otro continente. Claro, él deja pasar todas las redes y después tiene que hacer un filtro para denegar algunas que sean maliciosas. Por ejemplo, usted está detectando que desde Ucrania le están haciendo un ping, ¿cierto?, a un servidor chileno. Desde Bolivia le están haciendo un ping a un servidor chileno. Ahí tiene que aplicar filtros para bloquear las redes. Entonces, ojo con eso. En algunos casos se ocupa la ruta por defecto, no siempre, es bueno. ¿Es una solución rápida? Sí, una solución rápida porque yo con esa línea dejo pasar todo. Pero al dejar pasar todas las redes también corre un riesgo. Eso se llama ruta por defecto. Significa que estamos dejando pasar cualquier red con cualquier máscara. Cualquier máscara de red. Con respecto al hardware de un router, a la anatomía de un router técnicamente, ¿cierto?, tiene una placa muy similar a lo que un PC, es lo que se llama el backplane. Tiene procesador, tiene slot de memoria, tiene puertos, ¿cierto? Tiene puertos, tiene disipador, tiene exactamente lo mismo que debería tener un PC. ¿Se le pueden agregar más memoria? Se le pueden agregar más memoria SND RAM. Por ejemplo, si no es suficiente la memoria, le agrego una más.
son memorias SSD que usan. Aquí no se usan discos duros, sino son memorias SSD. El valor es distinto, el precio es mucho más caro, porque son especiales esas memorias, son fabricadas por el mismo, en este caso, el dueño o propietario de la marca. No le puedo poner una memoria al Everrad de otro fabricante. Por ejemplo, las memorias tienen que ser Cisco, en este caso, no puede ser de otro, ¿cierto? Otra alternativa. No tiene, ¿qué no tiene en comparación con un PC? ¿Cierto? Un router. Una CPU. CPU lo que tiene, eso es lo que tiene en común. Lo que no tiene en común es tarjeta de video. No tiene tarjeta de video. Ya no tiene, pero tiene lo demás, todo lo básico, memoria RAM, BIOS, todo eso lo tiene. La CPU es un elemento en común que tienen los dos. ¿Cierto? Los routers, ¿cierto? Hay distintos tipos de router para distintos usos. Por ejemplo, el 1941 es el que estamos trabajando nosotros en el Packet Tracer para todos los talleres. Este es el 1841 que usamos. Con estos dos routers nosotros generalmente trabajamos en los talleres de Packet Tracer. ¿Ya? Estas son las versiones anteriores de los routers, ¿cierto? Las versiones que estas fueron las mejoradas, que tienen más RAM, más procesador, tienen más capacidad de procesamiento más rápido en realidad. ¿Ya? Estos routers que tenemos acá se llaman routers de tipo ISR. Un router de tipo ISR significa que es un router de servicio integrado, que no solamente lo puedo ocupar como router, él podría ser, por ejemplo, un cortafuegos, podría ser un servidor de HCP, podría ser un servidor DNS, podría cumplir otras funcionalidades. ¿Ya? Está como preparado para varias cosas. O si no, un cortafuegos necesita un aparato que sea cortafuegos. Puede ser firewall. Pero si no tengo ese router, ¿se necesita un aparato entero que sea cortafuegos? Claro, tengo que tener un aparato que haga el trabajo solamente de firewall. ¿Y por cuánto sale un firewall así? Depende del fabricante del modelo. Fabricantes como Cisco, fabrica el equipo ASA, Fortinet, Microtik, varían desde los 2 millones hasta 15 millones de pesos. Un puro firewall. Firewall, sí. Entonces la ventaja con los equipos que se llaman ISR, que son estos dos, el tipo de equipo, es que pueden ser distintas funciones. Pueden ser cortafuegos además de ser router. Tirar IPs. Puede entregar IP, puede hacer varias cosas en una red. La idea es que tampoco no le hagamos mucha carga a un router, que no hagan muchas funciones al mismo tiempo. Hay que dejarlo tratar de que sea solamente o específicamente el rock que busca. Ahora una pregunta, ¿los pequeños routers que nos pasan las empresas como Entel o ETR son charchitas? A ver, podrían ser ISR también ese router, porque ese router también entrega IP, también se conecta a la red WAN, también hace seguridad, o sea, también podría considerarse como en mini escala un router de servicio integrado. De los proveedores de internet que entregan router a domicilio, los mejores routers que pueden entregar son los routers marca Harris y router Cisco, que también se entregan a nivel hogar. ¿Han visto en algunos casos? BTR usa mucho Harris y Cisco. A diferencia de Movistar, que entrega router Motorola o Tricom, que son routers que le van a fallar algunos meses. ¿Ya? Tienen problemas de calentamiento, fuente de poder y empiezan con problemas. Son económicos, son de marca procedencia china. Generalmente tienen que estar cambiándolo, ir al técnico y llevar el router nuevo, colocarlo, ¿cierto? Pero ahora ya no necesitamos tanto técnico, cachamos un poquito. Entonces, en el caso que uno puede pedir un router a nivel hogar cuando contrata un plan, sí puede pedirlo. Por ejemplo, usted contrata un plan de BTR y le puede pedir que le coloque un router Cisco. Le van a decir, por disponibilidad tenemos estos dos modelos, estas dos marcas, tenemos un router marca Harris y un router Cisco. Elija. Entonces usted elige el router Cisco, ¿cierto? Y lo puede configurar, puede dar tu consola, puede hacer uno jugar. ¿Ya? Ahí tenemos una diferencia. La otra línea que era buena, en el caso que usted tiene la posibilidad de comprar su router o que le instalen un router, vea que su router sea marca Linksys. Linksys también, en lo posible. Si puede que sea Linksys, compre un router Linksys. Pero eso es más, o sea, en cuanto a económico y funciones, mejor que uno Cisco. A ver, Linksys es de la familia menor de Cisco. Ya, como El hardware lo fabrica una empresa oriental, pero el sistema operativo que trae es iOS. de la hermana chica. Entonces tú puedes hacer todos los comandos que hace el router Cisco no Linksys. Son modificables. Entonces lo que manda el sistema operativo muchas veces, tú te vas a encontrar que muchos routers son parecidos físicamente al hardware o pueden cumplir las mismas funcionalidades. Velocidad de las tarjetas, de procesador, de almacenamiento. Lo que lo hace diferente un equipo con el otro, un fabricante, el sistema operativo. Esa es la diferencia.
Ya, el hardware es muy parecido. Es muy parecido, de hecho no hay tanta diferencia con un equipo microtic con un equipo SIG, que te podrías encontrar así como una diferencia demasiado extrema. Se parece, o sea, SIG igual va a tener mejor hardware, pero no es tanta la diferencia con un equipo microtic que otro fabricante, o Huawei, que es la empresa china, la competencia. Pero sí, el sistema operativo es lo que marca la diferencia, lo que tú puedes programar. ¿Cuál es el mejor sistema operativo? El iOS. El iOS. Sí. Es el mejor sistema operativo que hay. Los otros fabricantes compran sistema operativo a otros terceros que le hagan un sistema operativo. El Linksys trae el iOS. Trae el iOS de SIG. Por lo tanto, usted puede hacer los mismos comandos que hacen un equipo de Packet Tracer en un equipo de Linksys de casa. O sea, podría ponerle nombre, contraseña, ¿Y navegación eso de no es nada página. caro? Claro, son equipos baratos, son de línea hogar. Entonces, nuestro router se caracteriza, ¿cierto? El precio que va a tener un router es por las funcionalidades que va a tener, por la velocidad de procesador y tipo de tarjetas que pueda tener, ¿cierto? Físicamente. Por ejemplo, Cisco fabrica todo su hardware, incluso ¿qué cosa? La placa madre. Usted va a encontrar que desde el procesador hasta las memorias son del mismo fabricante acá. ¿Ya? A diferencia de los otros proveedores, otros fabricantes que compran partes y ensamblan el router. ¿Ya? Le compran a bajo precio a otro fabricante y arman una máquina y la mandan a Chile, por ejemplo, lo mandan a Sudamérica. Son más baratos, pero tienen mayor tolerancia a fallo. ¿Cierto? No es lo mismo comprarse un Ferrari y comprarse un auto coreano, ¿o no? ¿Lo cumplen el mismo objetivo los dos? ¿Andar en las carreteras? Sí. Pero la diferencia es que Ferrari, la empresa fabrica todas sus piezas y me asegura la calidad y el funcionamiento completo del automóvil. El auto coreano muchas veces compra, ¿cierto? O arma un auto de distintos fabricantes y me entrega un motor, ¿cierto? No sé, Hyundai, los repuestos son Firestone, etc. Arma el automóvil. Es como ir a comprar un notebook a una tienda, tiene el buen procesador, pero una RAM no lo acompaña. No lo una acompaña, tarjeta y gráfica una es tampoco. Intel, el otro es ASRock y tiene que armarse por pieza. ¿Qué pasa con eso? Que en algún momento no hay compatibilidad de uno de los componentes y puede que falle. Acá no pasa eso. En realidad, ¿por qué? Porque todo es fabricado por la misma empresa, fabrica todo. Entonces se aseguran de tener la compatibilidad total. A pesar de eso, uno nunca puede confiarse 100% que un dispositivo falle. Lo mismo con el automóvil de alta gama, un Ferrari, cierto, podemos hablar que el auto más rápido del mundo, más seguro, pero puede tener fallas. Incluso algunos pilotos lo chocan en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces es culpa del piloto. Si no fue culpa mía, después dicen, Estamos bien. Tan largo los frenos. así que ojo con eso. Las memorias que tiene un router, ¿ya? Las memorias básicas que tiene un router tiene una memoria RAM, ROM, NVRAM y flash. Para que diferenciemos, la memoria RAM es donde se guardan los comandos del show running config, lo que está en ejecución. Cuando yo estoy escribiendo comandos, se guardan en una memoria RAM. Y como en memoria RAM dice que es memoria de acceso aleatorio y por lo tanto no graba. Está funcionando en el instante. Por eso si no alcanzo a grabar los comandos y lo que estoy configurando y se apaga el router, se borró, no hice nada. Todo de nuevo. Tiene una memoria que se llama ROM y esta memoria es lo más parecido en los PC a los llamadas BIOS, Basic Bootloader System. ¿Para qué sirve la memoria BIOS o ROM? En el caso del router, tiene un Guardar la sistema operativo configuración. y es la que maneja todo el hardware del equipo. ¿Cierto? Cuando nosotros arrancamos un PC, la BIOS hace un análisis del PC y ve si tiene RAM, tiene disco duro, procesador, y si tiene fallas manda un comando de sonido, ¿cierto? Un bit, le avisa. En el caso del router también tiene una memoria ROM, o el switch, por ejemplo, o cualquier equipo Cisco, en el cual revisa el hardware. Y si tengo un problema de hardware, detecta el error. Manda una alerta. En este caso los equipos no manda un bit, pero manda una luz. En los switch prende o parpadea las luces frontales, ¿cierto? Revisa todos los puertos primero, los cambia de naranjo a verde y después prende la luz SYS y STAT. Si SYS y STAT están encendidas, el switch está correcto. O si no, va a quedar ahí parpadeando y indicándome a dónde está el problema. El router también tiene algo similar, indica luces. Y la luz que quede prendida en un puerto significa que ese puerto está con un problema electrónico o algo pasó. Ahí tengo que ir a revisar qué ocurrió. Entonces tenemos la memoria RAM, donde se guarda el running config, la ROM, que es como la BIOS, ¿cierto? Para ir asimilándola. La NVRAM es la memoria donde guardamos el startup config. Por lo tanto, aquí se graba la configuración. Esa no es volátil. Eso no es volátil, por eso no es volátil RAM. ¿Ya? Es una memoria tipo SD. Una memoria tipo SD. Si tenemos la oportunidad de sacarla de la ROM, tenemos el chat. Una memoria SD como la memoria de las cámaras. Roque,
¿Qué significa de verdad NVRAM? No volátil. ¿En serio? No volátil Random Access Ah, pero en Memory. inglés, no volátil. Claro, de no volátil. Volátil es que esta se no guarda y no volátil es que graba. Yo pensé que lo había inventado en un No volátil, no volátil, ¿cierto? De una memoria que graba, que no, tú no... Pero normalmente se almacenan en la ROM las cosas, ¿o no? No, el hardware en sí, del chasis del router, la información física se guarda aquí, en la ROM. Voltajes, la hora, todo eso. Lo que guarda en un PC por la BIOS. Ah, yo. Eso es la BIOS. Por eso le puse el BIOS para que comparemos. Acá en la NVRAM se guarda la configuración del startup config, lo que yo grabo. Cuando yo me doy cuenta que con la NVRAM está con problemas, o hay que formatearla, o hay que cambiarla, cuando estoy grabando, reinicio y vuelve a estar igual el router. Algo está pasando ahí. Debería que cambiar la memoria de NVRAM, o formatearla. ¿Ya? Puede tener problemas lógicos. Físico es difícil, que físicamente fallan estas memorias porque uno nunca las está sacando. ¿Cierto? Están puestas en el módulo del router. ¿Cuándo se dañan físicamente? Yo he visto una sola vez que le han dañado esta memoria RAM físicamente. Cuando la sacó el técnico, ¿cierto? Y tiene filamento y la tocó, la ensució. Y por la grasa, ¿cierto? Se dañó y después no leía la memoria. Es por eso, pero físicamente es difícil que falle la memoria NVRAM. Porque diferencia, aquí guarda tus comandos de configuración, lo que yo programé en el router, la IP, las contraseñas, todo lo que tú creaste. Pero en cambio tiene una memoria, un flash, que también es de almacenamiento, pero aquí se guarda el sistema operativo. Hace dos cosas diferentes. En los PC, las computadoras, nosotros guardamos todo en un solo disco duro, ¿cierto? En el disco duro yo guardo el sistema operativo y mis archivos. En el router, mis archivos de configuración los guardo en una memoria y el sistema operativo está en otra memoria. En caso de falla, no pierdo todo. Si me falla la memoria RAM, no pierdo el sistema operativo. Si me falla la memoria flash, los comandos los guardo igual. ¿Cuál es la diferencia? Son dos memorias que se graban en sí, pero la diferencia es que me separa, es como particiones. Pero son físicamente dos memorias separadas. Las dos son memorias flash en realidad. Las dos son de almacenamiento. Claro, esta graba y esta también graba. El nombre para poder diferenciarlo. Claro, no, las dos son memorias de almacenamiento interno, pero técnicamente es como si en tu computador tuvieras un disco duro para guardar el sistema operativo y otro disco duro para los archivos. Los dos discos duros distintos. Más que particionarlo, porque si no lo particionas igual siguen el mismo disco duro. Es lógico. Aquí son dos discos distintos, son aparte. ¿Para qué se hace eso? Si se me echó a perder esta memoria, igual tengo un sistema operativo. Si se me echó a perder el sistema operativo, igual tengo las configuraciones. O sea, no pierdo todo en caso de una falla. Sí, se hace un respaldo remoto, lo puedes sacar en un pendrive, lo puedes guardar en otro quieres. Yo puedo respaldarlo. Y después, en el caso que se me eche a perder esta memoria, la forma 10, el respaldo le hago una importación. Exporto e importo. Y tú en 2 minutos tienes nuevamente toda la configuración de la red. Imagínense, se demoró 3 semanas en configurar el router completo y lo perdió. 3 semanas de pega. Ahí se saca el archivo de configuración y lo respalda. Tendría que haber escrito con un dedo. ¿Ya? Entonces tenemos estos tipos de memorias para entender. El iOS, el sistema operativo, se guarda en esta memoria. Generalmente la memoria flash es de menor tamaño que la NVRAM. Es más pequeña. Porque el sistema operativo nunca va a crecer. Va a ser un tamaño físico, estático. Y generalmente los sistemas operativos tienen 11 megabytes, 15 megabytes de espacio y no ocupan más que eso. En cambio acá los comandos tú le vas a hacer comando todos los días y ese archivo puede crecer, ¿cierto? Entonces en algún momento te das cuenta que el NVRAM está ocupando 25 megabytes y acá siguen los 11 megabytes. No es tanto el espacio de memoria que se ocupa. De hecho las memorias de almacenamiento de los routers son de 256 megabytes. ¿Y por qué no necesita más que eso? 256 megabytes no necesita más que eso. Es que imagínate, si aquí ocupas, lo máximo que puede ocupar son hasta 17 megabytes. El sistema operativo. Pero son memoria SD. Entonces SD como la de las cámaras. Pero claro, pero son por el fabricante, no es que estén obsoletas. Tú no las encuentras en el mercado. Entonces, claro.
Pero esa la fabrican para este equipo y donde encuentren en otro lado, no pueden ponerle de otro hardware a esta memoria, sino que es una especial, una memoria única. ¿Ya? Transferencia de datos mucho más rápida, tiene otra tecnología, otros usos de datos para transmitir más rápido los archivos que tienen. Y la forma distinta también es propia, o sea, no puedo colocar una cámara ahí, no funciona. No es así. Como concepto se usa ese, pero tú tendrías que pedir a Cisco, que Cisco te mandara el modelo especial y no la puedes comprar a cualquier tienda. No que es interna, los slots vienen en el chasis del equipo, vienen aquí. Acá van aquí internos. Claro, el comando, ustedes levantan un servidor de archivos, lo copian. O en el router, específicamente en el router, tú podías sacarlo por acá. El router trae puerto USB. Yo de ahí podía sacarlo en un pendrive. Claro, se puede hacer por red, tienes que configurar el equipo y darle acceso remoto. Hay que usarlo por red. Por red o por consola, hay dos métodos. Por consola es lento. El respaldar un sistema operativo por consola se demora 7 horas. 7 horas, 6 horas. Porque manda bit a bit. El cable consola. A ver, ¿cuál es la velocidad que coloca con ClockRay usted? Cuando bits, son bits. Entonces, esa es la velocidad máxima de transferencia que tiene el cable consola. Entonces, imagínate un archivo de 11 megabytes, vas a transmitir 9600 bits. O sea, 6 horas, 6 o 7 horas mandar todo el sistema operativo por cable. Entonces, ¿cuál es la forma rápida de hacerlo? Por Ethernet. O sea, acceso remoto. Pero ¿qué pasa si el router está nuevo o el switch está nuevo y no tiene nada? Y no tiene sistema operativo. ¿Cómo le configuro si no tiene sistema operativo? Debo mandarlo por consola. La única por consola y después de eso. Consola y después el resto por acceso remoto. Siempre el acceso inicial, lo que se llama fuera de banda en un equipo, es trabajarlo por consola. Siempre. Después yo tengo, cuando ya lo configuro, le pongo sistema operativo, tengo otros procedimientos para configurar. Ahí aparecen los puertos USB, ¿cierto? Hay que ser método estándar para todo. Para todo, para todo. Y no hay cable consola más poderoso, sino más. No, son 9600 bits estándar para transmitir. Porque ese cable me asegura que yo lo puedo usar en cualquier equipo. Todos los equipos, los fabricantes se unieron y se pusieron un acuerdo que 9600 bits de transferencia. ¿Qué no se hace Porque lo que pasa es que tú no podrías fabricar un cable especial cuando todos los fabricantes tienen un puerto. O sea, se volvería demasiado complejo. Deberías tener fácilmente 40 cables distintos en una red, como tú me dices, para cada equipo específicamente. No, pero me refiero solamente para el caso de instalación. Cuando venga el sistema de instalación de algún cable que se permita hacer instalación rápida. A ver, no es que instalación más rápida, la idea es que el procedimiento es el mismo y por eso tú tienes que especializarte en los primeros comandos. Si tú sabes usar yo te digo, si sabes usar los comandos de Cisco, vas a saber usar cualquier comando de router y de switch. Usted aprende a usar. Usted no es que aprenda a programar. Aquí no aprendemos solamente a programar equipos Cisco, aprendemos a programar el concepto de router y switch. Entonces tú te vas a encontrar que vas a hacer, para copiar, vas a hacer lo mismo en un equipo Huawei. Para copiar en un equipo Unity, en un equipo Dell. Digo, si no sabes comando de la pelotita, no. Entonces hay que aprender el concepto de funcionamiento más que aprender el comando. Esa es la regla que yo les digo. Porque tú dices, no, pero es que el paquete tracer, que me acuerdo que era así y ahora estoy en la empresa y me he olvidado los comandos. No, o sea, tú entiendes que tienes que colocar un IP, tienes que grabar, ¿cierto? Eso es lo básico para cualquier equipo. ¿Qué le agregamos a nosotros a los routers? Le agregamos las interfaces seriales, ¿cierto? Los WIC, los T, para conexiones de redes WAN, la interfaz LAN son las gigabit de Ethernet. Contamos con un sistema operativo llamado iOS de Cisco. Estamos trabajando en la versión número 15. Que Cisco hizo algo bien interesante.